Miren esta sutileza, miren este detalle tan tontico, miren esta tontería que voy a hacer y cómo cambia el problema. Miren, vamos a resolver el mismo problema, pero vamos a hacer esto. Miren el detalle. Aló, es una tontería. Aquí había un más, ahora puse un qué. Un menos. Listo. Miren, ahora le puse un menos. Evalúen esta función con menos por límites laterales y miren si el límite ¿qué? Existe. Y van a notar que es muy posible que el límite sí exista, aunque a priori el límite no existe porque es número sobre cero y está indeterminado. Pero miren, evalúen por izquierda y por derecha y miren lo que pasa. Evalúen por izquierda y por derecha y miren lo que pasa. Respecto a eso tengo un lema, pero toca decirlo que no esté en cámara. Bien, listo. ¿Qué pasó? ¿Existe el límite o no existe? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto da cuando voy por izquierda? Cuando voy por izquierda, ¿cuánto da? A ver, ¿qué papá? Cuando voy por izquierda, ¿cuánto da? Cuando voy, asesora técnica, cuando voy por izquierda, ¿cuánto da? Menos 0,9 dio menos 1,099. Menos 1,099 y cuando te acercas más. Menos 1,162 es menos 0,09. Otra vez, díctame el primero. El primero es menos 1,099. ¿Y el segundo es menos 0,099? 1,062. ¿Te estás como alejando del 2? ¿Cuánto te dio? No, todavía no lo he hecho. Bueno, ¿qué pasó? Los veo lentos. Fui allá, eché carreta, hablé de libros, hablé de no sé qué, conté una historia completa y ustedes todavía no sacan eso. Última palabra, eso fue lo que hice, señorita Torres. No sé, me preocupa que hagan eso tan demorado. Porque cuando estén en mi examen, recuerden que esos exámenes son serios. Y yo pongo 3 o 4 ejercicios que son de ese estilo. Recuerden que el examen va hasta lo último que diga hoy. O sea, esto. Pregunto. ¿Cuánto da cuando me acerco por la izquierda?
Rubén, ¿cuánto le dio cuando me acerqué por la izquierda? Menos 1. Menos 1.23. Menos 1 le dio por la izquierda. Cuando me acerco por derecha, ¿cuánto da? En 1,1 a 0,047, en 1,01, 4,975. Algo está mal. Algo está mal. Vamos a hacer una cosa. Miren, vamos a hacer una cosa. Antes de ponernos a hacer esto por izquierda y por derecha, que veo que con su calculadora tienen problemas y me ponen nervioso, cosa que espero no les pase en el examen, y es, miren, vamos a resolver este límite echándole ¿qué? Algebrita, o sea, analíticamente. Entonces miren, no, esta es página 5, señorita. Entonces dice, x tiende a 1 de, Por fin me entendió. acá, x cuadrado menos 2x más 1 se factoriza de la siguiente forma. Digo, esto es lo mismo que tener x menos 1 todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces me queda x cuadrado menos 2x más 1, que es exactamente lo que tengo arriba. ¿Sí estamos? Entonces me queda sobre x cuadrado menos 1. Escribo otra vez esto. Y entonces acá digo lo siguiente, x menos 1 al cuadrado. Y aquí digo, esto es una diferencia de cuadrados. O sea que la puedo escribir como x menos 1 por x más 1. ¿Estamos? Listo. Ahora bien, resulta que tengo x menos 1 al cuadrado acá y tengo x menos 1. O sea que puedo cancelar uno de arriba con uno de abajo. Y entonces así aquí lo matamos y entonces me queda que esto es lo mismo que tener límite. Cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x más 1. Y miren que acá pasa algo bien curioso. Nos queda, ya miramos porque yo tenía ahí mi inquietud. Entonces ahora digo, reemplazo y entonces me queda 1 menos 1 sobre 1 más 1. Entonces me queda 1 menos 1, 0 sobre 2 y 0 sobre 2 es 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese límite sí existe. Aunque a priori está indeterminado, cuando yo hago un desarrollo algebraico encuentro que el límite sí existe. Y el límite es exactamente 0. ¿Sí está claro? Ya está. Listo. Entonces, evalúen por derecha y por izquierda. Si evalúan por derecha y si evalúan por izquierda, deben estar girando alrededor de ¿quién? De 0. Ahora sí los escucho. Cuando evaluaron por izquierda, ¿hacia qué valor se acercaban? Menos 0,05. Daba menos 0,05. ¿Estamos? Creo que sí. Listo. Y por derecha, 0,0049. 0,049. 0,05. Entonces, bien, estábamos alrededor de ¿quién? De 0. ¿Sí estamos? Entonces el límite sí existe porque miren que el límite por derecha y el límite por izquierda es casi que el mismo. ¿Tiende a dónde? A 0. El límite sí existe, el límite es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si pintamos esa función ahí sí debe ser continua o por lo menos tiene que darnos cerca a 0. Entonces, predigo que esa gráfica debe tener un comportamiento más o menos como el que sigue, ¿cierto? También tiene un comportamiento asintótico, creería yo. De hecho, sí lo tiene, miren, esa gráfica debe ser más o menos como sigue. Esa gráfica debe ser... esa gráfica debe tener una situación aquí. Aquí va un menos 1 y esa gráfica debe ser algo así. Por aquí se va y toca cuando estamos en x igual a 1 es 0, ¿no? Entonces cuando es x igual a 1 estamos en 0. Entonces no podría decirles acá, pues yo me imagino que es algo así. Debe ser una curva de ese estilo. ¿La pintan por favor? No sé si está bien o está mal o qué. Ah, mire, sí. Ah, esta es por arriba. O sea, la determinación esta es por infinito. Ah, sí, ya lo vi aquí. Ah, sí, qué curioso. Está por aquí. Se murió. Se murió curiosamente. Entonces la curva es esta. La curva es esta, ¿no, Torres? Sí. Bueno, sí, pero la asíntota es más lejos. La asíntota es ese menos 1. Sí. Listo, gracias. Entonces la curva es esa. ¿Estamos? Entonces miren nuestra función, ¿qué comportamiento tiene?
tiene que cuando... ¿Sí estamos seguros? Sí, sí. Que cuando x tiende a 1, la función tiende a ¿dónde? A 0. Miren, cuando x es 1, la función vale ¿qué? 0. Obviamente esta función sí tiene un problema. ¿Cuándo? Cuando x es menos 1. Porque miren que cuando x es menos 1, ¿qué pasa? Menos 1 más 1. 0. Tiene un roto. Y esta función en este punto sí está indeterminada. Pero en el punto donde evaluamos nosotros el límite, no lo está. La función en donde evaluamos el límite sí existe. ¿Y vale cuánto? 0. ¿Sí lo pillan? Entonces, lo que nos dice esto es que hay funciones que en puntos donde uno evalúa, al principio puede estar indeterminada, pero sin embargo yo puedo ¿qué? Salvar el límite. ¿Sí estamos? Y cuando lo salvo, pues ya encuentro la función que existe ahí. Sin embargo, aunque una función tenga un límite definido en un lugar, no quiere decir que en todos los lugares su límite esté ¿qué? Definido. Porque por ejemplo, miren que cuando x es menos 1, la función ¿qué? No existe. ¿Sí estamos? ¿Cómo lo ven? Es una cosa muy importante saber manipular los límites, especialmente cuando los límites están ¿qué? Indeterminados. Si estamos cuando los límites están indeterminados. De hecho, si ustedes revisan acá, este límite estaba indeterminado de una forma un poco rara. No era número sobre 0 cualquiera, sino era 0 sobre 0, que es una indeterminación. 0 sobre 0 o cualquier número sobre 0. ¿Sí estamos? Miren, ya hay dos modos de indeterminación. ¿Sí está claro? Bien. Pregunto, ¿eso está clarito? Entonces miren, otra función para quitarle el límite, para quitar la indeterminación, otra función. Esta. ¿Alguien tiene las copias del libro ahí? ¿Quién tiene las copias del librito? Ah, mi amiga, gracias a Dios por tu visita. Miren esta función, y nosotros ya la trabajamos con límites laterales. La función es esta, que por aquí el libro la tiene como chévere. La función es esta. ¿Qué se me hizo esa función tan linda? Ahí está, esta función es chévere. ¿Me la dictas? ¿Me haces el favor? Esta. Esta. ¿Me la dictas? Límite cuando x tiende a 0 de x sobre raíz de x más 1 menos 1. ¿El texto también? ¿El texto también? Listo. Miren este problema. Es una indeterminación también. ¿Sí estamos? Esta también es una indeterminación. Ahora, ¿sí estamos o no? Claro, miren, uno mete el 0 acá. Entonces me queda raíz de 1 menos 1, raíz de 1 es 1, 1 menos 1, 0. Y entonces otra vez quedó una cosa que es así, 0 sobre 0. ¿Qué pasa con esto? No existe, está indeterminado. Sin embargo, pues uno debe buscar la forma de salvar esa indeterminación. Les voy a dar 3 minuticos para que traten de quitar esa indeterminación. Vamos a hacer una cosa, vamos a dividir este salón en 2 sectores, ya que como se nota está así. Entonces, a la gente de este lado los vamos a poner a calcular el límite analíticamente. Quiero que quiten esa indeterminación analíticamente. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a evaluar límites laterales y van a mirar si ese límite sí que si existe o no. ¿Qué pasó, su merced? No, mejor la pongo a quitar la indeterminación analíticamente. Ah, ok. Entonces, vamos a evaluar límites laterales. Recuerden, se están acercando a quién? A 0, o sea que ahorita sí aparece menos 0 punto tanto, ¿sí o no? Muy bien, hagámoslo. 1 minuto para ganar y buena suerte. Decimos. ¿Qué pasó? Pero con la idea se dio A ver, ¿qué se hace? Ahí. Sí, ahí es una maña demasiado sofisticada, pero sí se puede quitar la indeterminación. Revisemos eso. Siempre hay que redistribuir cuando uno come el salón al profesor.
Ella se queda así. Tienen que sacar el proceso numérico. Por molestarte nomás. Por hacerte sentir así como, bueno, ¿qué pasa? Bueno, está bien. ¿Cómo va la causa? Todavía estás en Qué buena excusa para pasar. No, si no hace que no hace más. Pero si se lo no, amiga, fue así. Listo, señor, ¿cómo va la causa? Pero el celular tiene calculadora, ¿no? Ojo, lo que oíste. Porque puede ser peligroso, muy peligroso. Y como siento el clima, puede ser muy peligroso. No, yo pesimista no soy. En este momento estoy siendo dulce ave negra, dulce ave María. Menos 2.04, perfecto. Porque hay un problema, ¿no? Llevar al cuadrado no mata la raíz. Eso es una cosa que Aurelio Baldor se revolcaría en sus tumbas. Ya estás llorando, semana ya. Bueno, yo creo que más acuarismo así como. Listo. ¿Cuánto nos está dando el límite lateral? ¿Hacia qué número se va? Hacia 2. El límite lateral nos dice, oiga, esto sí existe, no sean mentirosos. El límite lateral nos está diciendo que esto tiende a 2. Amén, queridos hermanos, nos congregamos para esto hoy. Si estamos para probar que el límite sí existe, es 2. Listo, tenemos que analíticamente probar que hay 2. Listo, compañeros, ¿qué pasó? Tiene que dar 2. Sí, yo creo que se te estaba sacando también, ¿no? Sí, pero... Espera que se comporta con creo yo. Bueno, entonces miren, por límite lateral, haciendo tabla, nos dice, no hermano, el límite sí existe, y el límite es 2. ¿Sí? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo me saco yo ese 2 de acá? ¿Sí estamos? Entonces miren, para poder resolver ese problema, hay un truco matemático. Lo primero es, miren, siempre en matemáticas se desprecia o de alguna forma se ve mal que uno tenga una raíz en el denominador. Generalmente se busca en matemáticas que las raíces estén ¿en dónde? En el numerador. ¿Sí estamos? Entonces los tipos inventaron un método para matar raíces en el denominador y ponerlas en el numerador. Se llama racionalizar. ¿Sí? Generalmente eso nos lleva a comprender un concepto que es que es el concepto de conjugada. ¿Qué es una conjugada? La conjugada de una función. Entonces, por ejemplo, miren, ustedes tienen una función que es esta, f de x igual a x más 1. Si estamos, su conjugada entonces sería f, no sé cómo se denote, sinceramente, voy a ponerle conjugada, simplemente, no sé cómo se denota, x menos 1. O sea que la conjugada es que si aquí hay un más, aquí le pongo un qué, un menos, y esa es la función conjugada. Ejemplo, ¿qué le está diciendo? Otra conjugada, por ejemplo, esta, no dice raíz de x más 1 menos 1, esa es la función, entonces su conjugada es esta, raíz de x más 1 más 1. Miren la conjugada. La que tienen es esta y la conjugada es esta. Entonces donde hay un menos, acá le pongo un qué, un más. Eso es todo. Eso
esa es la conjugada. Se usa mucho en esto, por ejemplo, tenemos un número complejo como este. Tenemos un número complejo como este, A más IB. ¿Por qué es complejo? Porque tiene el número ¿qué? Imaginario. Entonces, el complejo conjugado de ese, que si mal no estoy, se escribe así, puede ser que esté equivocado, es A menos IB. Entonces miren que lo único que cambio es que aquí es positivo y aquí es ¿qué? Negativo. Así se calcula un conjugado. Entonces miren, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar el conjugado para resolver esta indeterminación. Generalmente cuando tengan raíces, busquen multiplicar ¿por qué? Por el conjugado para resolver el ¿qué? El límite, para quitar la ¿qué? La indeterminación. ¿Sí estamos? Generalmente, no siempre. No siempre. Porque es que a veces funciona y a veces ¿qué? No funciona. Entonces miren. Entonces miren. Acá por ejemplo, yo voy a decir, esto es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 0 de x sobre raíz de x más 1 menos 1. Y aquí voy a multiplicar por 1. ¿Puedo multiplicar por 1? Sí. Lo que pasa es que recuerden, los que me conocen, los que no me conocen también sabrán que yo siempre he dicho que hay unos que lindos, sofisticados, elegantes. Lo único que hay que saber es elegirlos. ¿Sí? No, un 1 no es un 1. Un 1 es una cosa maravillosa que yo puedo escribir como se me dé la gana. Por ejemplo, yo puedo escribir el 1 así. ¿Puedo? Yo lo puedo escribir así si quiero que la gente tenga miedo. Yo lo puedo escribir así si quiero ser muy sofisticado.